Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un segundo programa acerca de la democracia que hemos titulado Maratón, el triunfo de la democracia sobre la tiranía, ya que Maratón es una batalla en la cual se enfrentan los griegos, básicamente los atenienses, con 10.000 hombres, al ejército más poderoso del planeta en ese momento, en el año 490 a.C. Si ustedes ven ese mapa que les estamos mostrando, fíjense lo que era el imperio persa, que parecía un cocodrilo a punto de devorarse a ese pedacito que estaba ahí, que era Atenas. Bueno, esa ciudad de Atenas, esa sola ciudad de Atenas, con la ayuda de 1.000 hombres de una ciudad que se llama Platea, derrota a ese ejército superpoderoso y triunfa la democracia, ya que Atenas era una ciudad democrática, sobre el despotismo, ya que el imperio persa era un imperio despótico que estaba gobernado en ese momento por Darío I el Grande. La democracia ateniense tiene varias características que son esenciales en una democracia, ya que había un equilibrio de poderes y los magistrados eran controlados por las asambleas generales. Las asambleas generales, ahí votaban todos los ciudadanos. Es equivalente a lo que nosotros podemos llamar un plebiscito o un referéndum. O sea que todos los ciudadanos votaban, iban y votaban. En esa época habría en Atenas más o menos 30.000 ciudadanos libres. Pero ellos tenían, que fue lo que conversamos la vez pasada, otra asamblea que era de 500 personas, que ellos llamaban el bulé, que eran 500 personas que eran sorteadas de 50 en 50. Estaba la ciudad dividida en 10, vamos a llamarlo municipios, no sería la palabra, pero más o menos equivalente a nosotros. Y de cada municipio se sorteaban a 50 personas. Entonces se hacían 50 personas por sorteo, que eran los que estaban permanentemente fiscalizando y haciendo cosas. Igual con los jurados, era por sorteo. Entonces esa democracia equilibrada de Atenas es la que derrota a este imperio persa. Les comenté que la democracia se instaura el año menos 594 por Solón. 30 años más tarde cae en poder de un tirano que se llama Pisístrato, se lo mostramos ahí, pero durante Pisístrato, que gobierna también cerca de 30 años, hasta el año menos 527, bueno, hay progreso, o sea, el comercio mejora, la ciudad se embellece un poco, se hace ese templo de Zeus que le mostramos ahí las ruinas. Y bueno, después Pisístrato muere, pero sus hijos quedan gobernando hasta el menos 507. Y el último que queda gobernando es muy importante en esta historia de Maratón, ya que se llama Hipias. Los dos hijos se llamaban Hipias y Parco. Y Parco muere y queda Hipias. Y Parco es asesinado por Aristogitón y Harmodio, que pasaron a la historia con el nombre de los tiranicidas. Él se va con los persas y es un asesor muy importante, ya que él les dice cómo deben luchar contra los griegos, dónde deben desembarcar. Pero vamos a hablar un poquitico de ese enorme imperio persa, o sea, de ese cocodrilo que estaba a punto de devorarse a Grecia. El imperio persa se consolida con Ciro el Grande. Ciro primero conquista a Lidia, ¿te recuerdan de Lidia, donde estaba ese rey poderoso, el hombre más rico del mundo? Creso, aquel hombre con quien fue a hablar Solón y le preguntó a Solón quién era el hombre más feliz y él le dijo, hasta que no mueras no te lo puedo decir. Bueno, Creso tiene su reino en Lidia y cae en poder de Ciro el Grande el año más o menos 547 y agarra a Creso preso. Ahí les mostramos una vasija que tiene a Creso cuando está a punto de que lo quemen. Fíjense en la vasija que hay un poco de leños y están a punto de tirarle, qué sé yo, el fosforito. No sería un fósforo porque no se habían inventado, pero están a punto de quemarlo. Y dice la leyenda, que está muy relacionada con lo de Solón, que cuando ya lo iban a quemar, el tipo se recordó, Creso, de lo que le dijo Solón y empezó a gritar que Solón tenía razón, que no se podía decir quién era el hombre más feliz hasta que hubiese muerto, ya que él iba a morir ahí cocinado, pues, o sea, quemado en la hoguera. Y hay diferentes versiones, que Ciro lo perdonó, que Ciro no lo perdonó, pero en todo caso fue el final de ese hombre que era considerado el hombre más rico de su tiempo y que fue el rey de Lidia en esa ciudad que se llama Sardes, que le mostramos ahí en el mapa. Después Ciro toma a Babilonia, que está en los relatos bíblicos. Ustedes recuerdan que el pueblo judío había sido esclavizado por los persas y allá en Babilonia estaba un rey, bueno, estaba el hijo del rey que se llamaba Baltasar y hace aquel festín con los vasos sagrados de los judíos. Hace un festín y agarra un momento que ya estaban los tipos medio alborotados con la bebida, manda a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén y le da a beber de ahí, bueno, a todo tipo de gente, a prostitutas, a cortesanos y cosas. Y es cuando se aparece aquella mano en la pared que escriba Manetes el Fares, y él llama al profeta Daniel y Daniel le explica, mira,
has sido pesado, tus días están contados y tu reino será dividido. Eso es lo que significa Mane Tesel Fares. Y esa misma noche entran las huestes de Ciro y toman Babilonia. Se consolida ese gran imperio persa, un imperio por lo demás zoroastrista. Creían esta doctrina Zoroastro y bueno, se expanden y después viene el sucesor de Ciro. Después de algunas escaramuzas se instaura este rey que se llama Darío I. Darío I expande aún más el imperio persa. Ciro no había logrado tomar esa zona que está allá en Europa, que forma parte de lo que hoy es Grecia y Turquía, pero como decir Estambul hoy en día, que es la zona que llaman Tracia y la zona que llaman Macedonia. Entonces, Darío expande su reino hasta esos lugares y les vuelvo a mostrar el cocodrilo, ya que nos gusta la imagen. Miren, está ese cocodrilo así a punto de devorarse a Grecia. Y en particular Atenas, que es nuestra heroína de hoy otra vez, que es la democracia. Le digo que Atenas es la heroína porque fíjense qué curioso. Las dos ciudades que le han dado al mundo más sabios y más gente luminosa son Atenas y Florencia. Vacílense ese trompo en la uña. O sea, Atenas nos dio esos grandes filósofos y artistas, Sócrates, Platón, ahí vivió Aristóteles, vivió Hipócrates, Fidias, el escultor, Heródoto, Sofocles, bueno, cualquier cantidad de genios. Y Florencia ni hablar. Fíjense que esta época que estamos hablando de Atenas, que produce esos genios, es lo que se llama el periodo clásico. Y después viene Florencia, el Renacimiento, que es la imitación de lo clásico. Bueno, de ahí salieron Dante, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Galileo, Américo Vespucio, Maquiavelo, Brunelleschi y pare de contar. Atenas y Florencia, las ciudades que más genios le han dado a la humanidad. Pero bueno, volviendo a nuestra historia de Maratón y Atenas. Fíjense, este rey Darío era tan poderoso que él en un sitio que se llama Behistún, ahí se lo mostramos en el mapa que queda en Irán, él puso una piedra en la que inscribió una serie de cosas y después demolió los caminos para que esa piedra quedara ahí y nadie la pudiera tumbar. Para darles una idea de lo que era el imperio persa, les voy a leer 2 o 3 cosas de lo que dice esa piedra de Behistún. Imagínense Darío con voz tonante decir: yo soy Darío, el gran rey de reyes, rey de Persia, rey de los países, hijo de Estarpes, nietos de Asarmes, Arqueménida. Y más adelante dice, y es muy importante que lo vean, porque ese es el riesgo al que se exponían los atenienses o los griegos en general al enfrentarse a ese gran imperio y a ese rey despótico y poderoso. Darío dice, un hombre llamado Sisakama, un sagartiano, se rebeló contra mí y dijo a su pueblo, yo soy el rey de Sagartia. Bueno, para hacerles el cuento corto, él dice, lo hice prisionero. Lo guiaron a mí, corté su nariz, sus orejas, su lengua, le saqué un ojo y fue encadenado a la entrada de mi palacio. Todo el pueblo lo vio y después lo mandé a empalar. Yo no sé si ustedes saben lo que es empalar. Yo no se los pienso decir porque les puedo echar a perder la digestión. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo se fueron cuadrando las cosas para que esta ciudad de Atenas, esta democracia, apoyada tan solo por 1000 hombres de la ciudad de Platea, detenga a ese enorme cocodrilo que se la quería devorar, que era esa superpotencia, ese superpoder, el imperio persa. Amigos, seguimos hablando del triunfo de la democracia sobre la tiranía y estábamos hablando de ese imperio persa tan poderoso gobernado por ese rey tiránico que oponérseles era una locura sencillamente. Ya que ya sabemos lo que le pasaba a quienes se les oponía, que a los líderes de la oposición, por decirlo de alguna forma, de los países vencidos, le cortaban la oreja, los ojos, le sacaban un ojo, le cortaban la lengua y los ponían ahí empalizados en la puerta del palacio para que todo el mundo lo viera. Era terrible rebelarse contra ellos. Pero sin embargo, el año 496 a.C., un rey que se llamaba Aristágoras, de Mileto, de donde había vivido ese sabio, decide promover una rebelión en toda esa zona de Lidia, de Jonia, donde estaba precisamente donde había gobernado Creso. Y se levantan y luchan contra los persas y con la ayuda de los atenienses los derrotan y sacan a los persas de ahí. Pero eso no duró nada, eso habrá durado unos añitos, porque 3 o 4 años después ya Darío fue conquistando las ciudades persas y ni les cuento lo que les pasaba a los vencidos. Eso quedó como escarmiento, porque si le hacían eso que les comenté a los jefes, de que le sacaban un ojo, le cortaban la lengua, las orejas y la nariz, etcétera, etcétera, a
las ciudades vencidas, miren, las mujeres esclavizadas, los hombres muertos, los niños castrados. O sea, era una cosa terrible. La gente sabía que oponerse a eso era correr un riesgo enorme cada persona. Entonces Darío los derrota, pero él quedó, para usar una palabra coloquial que usamos mucho, picado contra los atenienses, que habían ayudado a esa revuelta, que los habían expulsado momentáneamente de esa zona. Entonces él tiene a un criado, un siervo, imagínense ustedes qué cosa tan tenaz, que le repetía como 3 veces al día, lo iba siguiendo atrás y le decía así en la orejita: Señor, acuérdate de los atenienses. O sea, porque él había jurado vengarse de los atenienses que habían apoyado esa revuelta y le habían quitado esos territorios por unos poquitos años. Y ese criado iba detrás de él, y cuando el tipo estaba a lo mejor en una fiesta, celebrando, comiendo, bebiendo, el otro se le acercaba en la orejita y le decía: mira, acuérdate de los atenienses. Entonces él organiza una primera expedición naval que no tiene ningún éxito porque naufraga en el monte de Athos. Muévenlo ahí en el mapa. Gracias a ese monte, por ese monte es que uno de los 3 mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis, Athos toma el nombre, por ese monte donde naufragó esa escuadra persa. Pero después él envía otra expedición, bueno, que va es a conquistar a Grecia. El primero manda unos emisarios. La costumbre era mandar unos emisarios que le tenían que regresar, que la ciudad le tenía que dar un poquito de agua y un poquito de tierra, en símbolo de sumisión. Era algo de que, bueno, nos sometemos a ti, aquí te mandamos un poquitico de agua y un poquitico de tierra. Cuando los emisarios llegan a Atenas, bueno, son apedreados hasta morir. Bueno, era una falta contra las cosas diplomáticas, pudieron haberle dicho: no, hombre, váyanse para allá, pero no, así como era como una cosa de rebelión, de alzamiento, de que mira, contigo nada. Y cuando llegan a Esparta, los otros emisarios que llegan a Esparta, en Esparta lo mismo, agarran a los tipos: ustedes quieren tierra y agua, y los suman a un pozo donde hay tierra y barro y los ahogan ahí. Entonces eso era como una declaración de guerra. Entonces se ponen de acuerdo de que ellos van a resistir juntos las principales ciudades griegas, Atenas, Esparta, Platea, etc. Entonces se cuadran para esperar a los persas. Los persas van con su flota y desembarcan cerca de Atenas y toman una zona que se llama Eubea, donde hay una ciudad, le dan ahí, que se llama Erectria, y arrasan con eso. Y ya ustedes saben, mujeres esclavizadas, niños castrados, todos esos desastres que hacían. Entonces, este tirano Hipias, que era hijo de Pisístrato, los guía y le dice: mira, el mejor sitio ahí cerquita de Atenas, estás a 42 kilómetros de Atenas, es Maratón. Entonces vean ahí un plano de cómo era la costa, ahí están las naves, hay una llanura y después hay unas montañas. Y los persas desembarcan ahí. Entonces fíjense, vamos a hablar un poquitico. ¿Qué era el ejército persa? Ese ejército era el más poderoso del mundo. Ya había derrotado a los griegos, los había arrasado en esa zona de Lidia y de Jonia. Cuando se alzaron, habían conquistado el norte de Grecia, que era Tesalia y Macedonia. Era un ejército invencible. Y ese ejército contaba básicamente con 2 fuerzas. Una era la infantería, que estaba compuesta por un ejército que llamaban los inmortales, que eran 10.000. Y siempre eran 10.000 porque tenían unos reemplazos. Y cuando moría uno, llegaba otro de reemplazo. ¿Qué eran esos inmortales? Eran unos tipos súper entrenados, que eran de a pie, eran armados livianamente, tenían unos escudos muy livianos, que eran como de mimbre, y eran habilísimos disparando flechas. Esos tipos, cuando llegaba la batalla, ellos ponían el escudo delante para protegerse y eran capaces de disparar más o menos 12 flechas por minuto. O sea, estamos hablando de una flecha cada 5 segundos. Y estaban súper entrenados, eran fuertes, manejaban bien la espada, una serie de cosas. Y además tenían la caballería. La caballería era también súper entrenada. Ellos llevaban jabalinas, unas lanzas un poco más pequeñas, pero también llevaban látigos y espadas, y eran terribles. Y la forma de combate de ellos, que los ejércitos griegos no podían con ellos, era que estos inmortales diezmaban al ejército a punta de flechazos, imagínense, 12 flechas por minuto. 120.000 en total por minuto. Y cuando el ejército medio caía, entraba la caballería y los arrasaba. ¿Y quiénes eran el ejército griego? El ejército ateniense. El ejército ateniense, en este momento, que eran 9.000 hombres de Atenas y 1.000 de Platea, eran lo que llamaban los hoplitas. Hoplitas, la palabra viene de oplón. Oplón es escudo. Que eran todo lo contrario. Eran unos soldados de infantería pesada. Y si ven ahí, les voy mostrando el casco. Pesaba más o menos 1 kilo, 1,5 kilos. O sea, ponerse un casco de 1 kilo, 1,5 kilos en la cabeza
es bien fuerte. Tenían una lanza que medía como 2,5 metros de largo. Tenían un escudo como de 1 metro de diámetro que pesaba 13 o 14 kilos. Échenle pillón, cargar un escudo de 14 kilos. Eso hay que tener muchísima fuerza. Aparte de eso, tenían un peto protector en el pecho. Tenían unas espinilleras, por ponerle algún nombre, como usan los futbolistas hoy en día, pero de acero. Total, tenían un equipo que pesaba entre 22 y 30 kilos. O sea, era una infantería pesadísima. Y no tenían caballería. Los griegos, los atenienses, tenían solamente un ejército de 10.000 hombres de a pie que eran milicianos, que no eran soldados profesionales y se iban a enfrentar contra 26.000 que sí eran soldados profesionales, que tenían ese destacamento de inmortales, como ellos llamaban, que eran hombres entrenados, hábiles en la lucha cuerpo a cuerpo y hábiles en el manejo del arco y las flechas. Pero vamos a hacer una segunda pausa y vamos a ver cómo fue ese enfrentamiento y qué pasó con los espartanos. Amigos, seguimos hablando de esta batalla de Maratón y le estaba hablando de esos soldados atenienses que eran los hoplitas. Los hoplitas básicamente eran lo que hoy en día nosotros llamaríamos unos milicianos, porque eran ciudadanos normales que a los 20 años le daban su equipamiento militar, porque recuerden que para ser ciudadano ateniense había que prestar servicio militar, pero ellos se dedicaban a trabajar a sus negocios, a sus cuestiones y a vivir bien en la medida de lo posible, pero si había guerra, iban a la guerra. Y ellos cuando llegaban a los 20 años que le daban ese equipamiento, ellos hacían un juramento. Defender a la ciudad, obedecer a los jefes, jamás abandonar a un amigo en el campo de batalla. Y como decía Solón, como le dijo Solón a Creso, que lo mejor que les podía pasar era morir defendiendo a su ciudad. Esa es una gran diferencia con los espartanos, ya que los espartanos desde que nacían era para ser soldados y eran entrenados y por eso eran considerados los mejores soldados de Grecia, pero no eran hombres libres, en el sentido de que ellos no podían escoger si ser soldados o no. Ellos desde que nacían eran entrenados, un entrenamiento terrible, que algún día hablaremos de ellos, que desde chiquitos hasta tenían que robar la comida. No le daban comida y tenían que entrenarse robando las comidas. Pero bueno, estamos hablando de que están los persas en Maratón, han asediado a las ciudades vecinas y los atenienses se plantan enfrente y no llegan los espartanos. Entonces ellos llaman a su mejor corredor, campeón olímpico, que se llamaba Filipides, y le dicen, oye, anda a Esparta a ver qué pasa. Y esos tipos que se apuren que ya los persas están ahí. Entonces sale Filipides trotando, llega y le dice a los espartanos, bueno, ¿qué pasa? Que los estamos esperando. Pero los espartanos les contestan que están en unas celebraciones al dios Apolo, que ellos van con la luna llena cuando se acaben las celebraciones. Filipides se echa a correr otra vez para Maratón y le dice, mira, los espartanos no llegan. Entonces los persas, como tenían la caballería, dicen, vamos a llevar a los caballos a pastar un poquitico más arriba, a 4 o 5 kilómetros más arriba. A frente de los atenienses estaba un general que se llamaba Milcíades, que había vivido en Persia, conocía a los persas y sabía cómo peleaban. Y también les digo, del lado de los persas estaban 2 generales, uno de ellos se llamaba Atafernes, que también conocían a los griegos que habían peleado con ellos en las rebeliones jónicas y se conocían muy bien. Entonces Milcíades se plantea, cónchale, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a los espartanos o no? Él decide no esperarlos por diferentes razones. Primero, que se entera por la inteligencia que los caballos no estaban. Entonces había una oportunidad. Después dice, bueno, los caballos no están los espartanos, vamos a decir 0 mata 0, y si nosotros ganamos sin los espartanos, nosotros somos los que nos vamos a cubrir de gloria. Entonces él decide atacar. Pero fíjense una cosa, esos hoplitas con ese equipamiento de más de 25 kilos podrían caminar más o menos unos 80 pasos por minuto, es decir, más o menos 60 metros por minuto, es decir, muy lento. Y una flecha de las que lanzaban los inmortales tiene 200 metros de alcance. Entonces, estos hoplitas se tardarían 4 minutos desde que les empiecen a recibir flechazos si van caminando a ese paso. Los hoplitas se cuadraban siempre en líneas, ahí les muestro una, de 8 soldados de frente. Eran 8 soldados con las lanzas, es lo que se llamaba la falange. La falange después fue mejorada por Filipo de Macedonia cuando metió unas lanzas de 6 metros, estas de los atenienses eran de 2,5 metros, pero en este momento estas falanges que tenían lanzas de 2,5 metros andaban con filas de 8 hombres de fondo. Si uno era herido, el de atrás lo sustituía, de forma que siempre había un hombre delante, y entre todos con los escudos se protegían del lanzamiento de la flecha. Pero igual en 4 minutos
a 12 flechas por minuto, 10.000 hombres contra 10.000, a estos tipos les tocaba como a 60 flechas por hombre. Entonces no había mucha forma de vencer. Entonces ellos se alinearon en esta ocasión, fíjense cómo están ahí, una fila central y dos flancos. Ahí están los dos ejércitos, se los estamos mostrando en la figura, los griegos y los persas. Pero los griegos en esta ocasión, seguramente porque no eran suficientes, tuvieron que ponerse de 4 en fondo en la parte central. Entonces, cuando van avanzando, hay diferentes versiones que dicen que cuando faltaban 1.500 metros, yo no lo creo, porque a 1.500 metros ellos no podían trotar 1.500 metros con esos 30 kilos de peso porque hubieran llegado agotados. Lo más seguro es que cuando faltaban cerca de 200 metros que estaban en el alcance de las flechas de los inmortales, esos tipos trotaron y arremetieron contra los persas y los envolvieron y los derrotaron. Y estos persas tienen que salir huyendo, dejaron como 6.000, 7.000 muertos en el campo de batalla. Y los atenienses unos pocos centenares. Los persas perdieron 7 embarcaciones, pero se montaron en las que quedaban y decidieron ir a atacar a la ciudad que estaba desguarnecida. Y dijeron, vámonos ya a atacar a Atenas con lo que nos queda de nuestras fuerzas, porque Atenas está desguarnecida, no tienen los soldados y lo que hay ahí son puros viejitos y mujeres. Entonces los atenienses que se dan cuenta de la maniobra, cuando ven a los barcos, saben que tienen que ir a marchas forzadas a Atenas a defender la ciudad, pero saben que si llegan los barcos antes que ellos y le dicen que han sido derrotados, la ciudad se va a rendir y los persas van a entrar antes de que ellos lleguen a defenderla. Entonces deciden mandar otra vez a este hombre, a Filipides, trotando desde Maratón hasta Atenas. Y sale ese pobre Filipides trotando, ya había trotado a Esparta, que es mucho más lejos, de ida y vuelta, y sale trotando y llega a Atenas, y lo único que le da tiempo de decir es: ciudadanos, hemos vencido, y ahí cae muerto. Y por eso que se instituyó lo que nosotros llamamos el maratón, por esta batalla, porque de Maratón a Atenas hay 42 kilómetros, y los maratones que se corren en el mundo en las Olimpiadas tienen más o menos esa misma distancia. Pero bueno, amigos, esta es la manera en la que una pequeña ciudad democrática, que es Atenas, derrota prácticamente sola, sin el concurso de las otras ciudades griegas, a el imperio más poderoso, al superpoder más grande. Y esa migajita a la cual el cocodrilo se quería devorar, más bien detiene al cocodrilo y lo derrota. Bueno, amigos, esa era la historia que les queríamos contar. Muchísimas gracias y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, cuando yo estaba en segundo año, vino un grupo musical que se llamaba Viva la Gente, Up with the People. Y una de sus canciones más emblemáticas se llamaba Nuestra Libertad, o en inglés Freedom Isn't Free. O sea, la libertad no es gratis. You gotta pay a price, you gotta sacrifice. Hay que pagar un precio y hay que sacrificar. Y eso fue lo que le ocurrió a esta democracia ateniense, que no era una democracia perfecta todavía. Esa democracia de Solón, muchos la llaman timocracia, ya que los que tenían más poder de renta tenían más poder. Pero había un equilibrio entre los poderes, como ya hablamos, y las asambleas controlaban a los magistrados. Y esta democracia hay que defenderla, pero tenemos que aprender de los atenienses que la democracia es un bien invalorable, que hay que defenderlo como ellos lo defendieron, exponiéndose a castigos y a torturas terribles si hubiesen sido derrotados. Pero finalmente triunfaron y nos dejaron un gran legado con su valor. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe. Freedom is a word often heard today, but if you want to keep it, there's a price to pay. Each generation's gotta win it anew, 'cause it's not something handed down to you.